¿Sabes que puedes crear aplicaciones en Flutter y comunicarte con Arduino vía Bluetooth? En este caso estoy utilizando el módulo HC05. Eso quiere decir que estamos usando Bluetooth Classic. Esto puede ser un problema hoy en día por el hecho de que las librerías no están muy actualizadas, pero en este video te mostraré paso a paso cómo podemos hacer la conexión. Cabe aclarar que en este video solo me voy a enfocar en la comunicación desde el Arduino a la aplicación Flutter. En el video anterior expliqué cómo realizar la conexión del Arduino y mandar señales para encender y apagar un LED, pero aún así te puedo hacer un pequeño resumen de lo que hicimos. Primero utilizamos este diagrama de conexión, luego preparé el Arduino para la comunicación serial y para que encienda y apague el LED dependiendo si le enviamos un 1 o un 0. En Flutter lo que hicimos fue una aplicación sencilla donde podemos ver los dispositivos vinculados para conectarnos y dos botones a lo que se le asigna un 1 o un 0 para ser enviados por Bluetooth al Arduino. Y listo, sabiendo esto ya podemos seguir donde quedamos. Por cierto, el repositorio completo lo dejo abajo en la descripción. Entonces empecemos por el Arduino. Aquí lo que vamos a hacer es crear una variable para el pin del botón y otra para detectar un flanco de bajada. En un rato explico esto. Luego colocamos nuestro pin como entrada y finalmente creamos la lógica para enviar los datos por comunicación serial. Aquí lo que hacemos es mandar la letra P, en este caso, aunque puede ser cualquier letra. Y ojo, les recomiendo que sea solo un carácter, porque en estos módulos la comunicación suele fallar por momentos y los caracteres pueden que lleguen diferentes a cómo los estás enviando. Entonces, con esto ya se estaría enviando, pero aquí hay un problema. Recuerden que estamos en el loop y eso quiere decir que siempre se va a enviar cuando mantenga presionado el botón y no queremos eso. Queremos que solo se envíe el carácter cuando presione, es decir, cuando detecte un flanco de bajada. Entonces para eso es la variable que creamos anteriormente. Aquí solo será modificarlo de esta manera y ya estaría listo. Por más que mantenga presionado el botón, solo se enviará una sola vez, hasta que levante y vuelva a presionar. Con todo esto configurado ya tendríamos lista la parte del Arduino. Ahora veamos en Flutter. Aquí todo se mantiene igual hasta la parte donde conectamos nuestro dispositivo al módulo HC05. Recuerde que todo esto lo explico en la primera parte. La diferencia más notable es que ahora tenemos esta parte para ver cuántas veces se ha presionado el botón, y eso lo tenemos en esta función input serial. Aquí vemos el texto y la función para reiniciar la cuenta. Esta variable la inicializamos aquí arriba. Otra diferencia es en el momento que nos conectamos al módulo. Aquí vemos que llamamos a esta función receiveData. Esto se hace para empezar a escuchar la información que se está recibiendo a través del módulo Bluetooth por comunicación serial. Como vemos, aquí colocamos un listen a la conexión para que me devuelva cada evento que se está recibiendo. Este evento es una lista de bytes que tenemos que convertir a string y si este es igual a p, entonces aumentamos la cuenta de la variable times. Como esto está dentro de un setState, se dibujará de nuevo el widget con la cuenta aumentada. Ahora, mientras estaba haciendo las pruebas me di cuenta que a veces aumenta 2 o 3 números la cuenta. Esto es un fallo del mismo módulo. En este caso se podría solucionar si agregáramos un delay antes de leer cada dato en la aplicación Flutter. O en el mismo Arduino podemos colocar que cada ciertos milisegundos se envíe la señal. Igual, depende mucho del proyecto que estés haciendo. Y listo, con eso ya completaríamos la comunicación entre la aplicación Flutter y el Arduino, tanto para enviar como para recibir datos. A partir de aquí ya se podrían hacer cosas mucho más interesantes, como enviar señales de algún sensor y mostrarlo en Flutter a través de gráficos o conectarlo a una API para que reciba esos datos. En fin, puedes dejarme en los comentarios qué cosas podríamos hacer y tal vez hagamos un video sobre eso. Y bueno, espero que esto les sea útil para sus proyectos y sigamos aprendiendo.